Buenas noches, doctores. Damos inicio a la cuarta sesión paranormal de hoy. Doctor Johan, bienvenido. Adelante, por favor. Muy buenas noches. Es jueves, es nuestra cuarta sesión. El día de hoy, eh, y siempre correspondiendo pues con la honestidad que corresponde, eh, nos toca abordar el tema de la nulidad y navegando y buscando y encontré una diapositiva que me parece muy, pero muy interesante porque aborda temas más allá de los eminentemente civiles, por decir así. Y es que además esta diapositiva lo que hace es desarrollar, ya, desarrollar temas que han motivado incluso plenos jurisdiccionales, no a nivel de la Corte Suprema, pero sí a nivel plenos jurisdiccionales nacionales, y respecto a los cuales yo sí tengo una posición clara y muchas veces un tanto rebelde a la mayoría, ¿verdad? Pero este es el espacio para poder compartir con ustedes precisamente cuál es el sustento. Es una diapositiva del doctor Juan Manuel Villegas Valenzuela, que es abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, becario por la Universidad de Extremadura, España. Actualmente lleva estudios en la maestría de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es asistente de juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, ayudante de cátedra del Derecho de las Obligaciones y miembro del taller José León Barandiarán. Les cuento, yo tengo mis diapositivas, pero en realidad cuando me puse a revisar las de él, y reitero, la honestidad intelectual, abordaba temas muy, pero muy interesantes y dije, bueno, vamos, voy a utilizar sus diapositivas, pero la explicación va a ser mía, ¿ya? Eh, en ese sentido, permítanme con ustedes compartir la diapositiva que está, ya. Me voy a concentrar directamente porque ya, por ejemplo, en la primera diapositiva plantea un tema interesante. Eh, bueno, hace una explicación respecto de lo que ya hemos hablado, de esta eh, confusión que existe en cuanto al uso indistinto de las categorías de nulidad y de negocio jurídico, de acto y negocio jurídico. Una corresponde a la doctrina alemana y otra corresponde a la francesa, y así sucesivamente. Pero de lleno, la primera diapositiva nos plantea un tema interesante. A ver, los títulos de COFOPRI, los títulos otorgados por el organismo de formalización de la propiedad informal, COFOPRI. Que ojo, no solamente puede ser de COFOPRI, puede ser, por ejemplo, también un título otorgado por alguna municipalidad, título de propiedad. Permítanme desmenuzar un poco sobre este tema referido al título al título de propiedad. ¿Ya? Vamos. La propiedad es un derecho real, el derecho real por excelencia que nos confiere el poder para disponer, enajenar, usar, usufructuar. Muy bien. Ahora, hay formas de adquirir la propiedad. Mediante actos intervivos, mortis causa, actos a título oneroso, actos a título gratuito, como una donación o una compraventa. Pero el tema interesante es que eh, el acto o el hecho que genera que yo adquiera la propiedad, una compraventa, la muerte de alguien respecto del cual uno va a suceder o heredar, ese acto o hecho es denominado por la doctrina y además por la jurisprudencia como título. ¿Ya? ¿Qué es título? Es el acto o hecho que genera la transmisión de la propiedad. Esto es importante, ¿por qué? Porque hay una confusión en la ciudadanía creyendo que el título es el papel, es el soporte en el cual está recogido ese acto o hecho jurídico, ¿ya? Entonces hay que aclarar esa confusión que es muy recurrente.
Hablar de título es hablar de acto o hecho que genera la transmisión de la propiedad a favor de una determinada persona. Eh, entonces ustedes se preguntarán, doctor, ¿y qué es lo que, por ejemplo, los presidentes desde hace mucho tiempo otorgan a los ciudadanos en estas campañas denominadas, pues, de titulación? En realidad lo único que están otorgando es un documento que contiene la referencia a ese acto jurídico, o perdón, a ese acto en virtud del cual se ha producido la transferencia de propiedad. En algunos casos es la adjudicación, por ejemplo. En otros casos es la prescripción adquisitiva de dominio administrativa, que ambos son actos jurídicos susceptibles de producir la propiedad. Pero un detalle, cuando lo hace COFOPRI y cuando lo hace las municipalidades, no adjudican, salvo que previamente ellas se hayan convertido en propietarias. Hay un procedimiento que es No, otorgar, la verdad, ahora acá. ¿ya? Hay un procedimiento de eh, prescripción adquisitiva, pero es administrativa. Entonces, como ustedes saben, la prescripción adquisitiva de dominio es una forma de adquirir la propiedad, pero que exige una declaración. Esta declaración puede ser judicial o puede ser administrativa. Y cuando ya hablamos de una declaración administrativa, estamos saliendo del ámbito del acto jurídico para introducirnos al ámbito del acto administrativo. ¿Ya? Entonces, yo puedo adquirir la propiedad mediante un acto jurídico a título oneroso o título gratuito. Oneroso, una compraventa; gratuito, una donación. Pero también puedo adquirirlo mediante un hecho, como por ejemplo, y ya lo había indicado, la muerte de una persona respecto a la cual yo voy a adquirir sus activos y pasivos por ser su heredero. Ahí hablamos de un hecho propiamente. Pero también tenemos el acto administrativo. El acto administrativo genera el derecho de propiedad, claro. Por ejemplo, cuando se produce una adjudicación de bienes del Estado mediante un determinado procedimiento, te adjudica. Aunque si bien eso está contenido en un acto administrativo, su naturaleza propiamente vendría a ser una donación, porque se te adjudica sin pago alguno. Pero eso es porque hay una normatividad especial. También es un acto administrativo cuando la municipalidad o COFOPRI lo que hace es, en sede administrativa, lleva adelante un proceso de prescripción adquisitiva de dominio y eh, observado el procedimiento, emite un acto administrativo declarando que se han cumplido los requisitos para que determinado poseedor corresponda a ser declarado propietario. ¿Ya? Puesto así el escenario, surge la pregunta. Doctor, en el caso de la prescripción adquisitiva tramitada en sede administrativa, que termina generando la emisión de un acto administrativo, que ese es el que declara y por consiguiente ese es el título de propiedad. Pregunta, ¿qué sucede si cuando el empadronador de la municipalidad o el empadronador de COFOPRI fue a mi terreno, pero yo no estaba porque estaba trabajando y quien sí estaba era mi hermana, pero era porque yo, tomando en cuenta que mi hermana tenía una necesidad de vivienda, yo le había permitido, acto de tolerancia, que ella esté usando mi propiedad. Le digo, hermana, yo tengo mi casa, pero también eso es mío. No obstante, está pendiente de generar el título, o perdón, de obtener la prueba de que soy propietario. Entonces yo te voy a permitir que tú estés viviendo, hermana. Llega el empadronador, encuentra a la hermana. Y la hermana comete la siguiente omisión, obviamente dolosa, y es que oculta
al empadronador el hecho de que ella es una mera tenedora de la posesión. Ella no es poseedora. Ella está ocupando el bien en virtud de un acto de tolerancia. No es poseedora. No tiene posibilidad alguna de adquirir mediante prescripción. Pero hace una falsa declaración ante el empadronador. Se genera el procedimiento de titulación y le emiten un acto administrativo en el cual le reconocen la calidad de propietaria mediante prescripción adquisitiva. Pasa un tiempo y se presenta el hermano. Hermana, quiero que me entregues porque mira, ya he juntado el capital necesario para poder construir. La hermana le dice, no tienes derecho a pedirme que yo desocupe el bien, porque yo soy la propietaria. Acá tengo la declaración de Cofopri que me dice que yo soy la propietaria. Entonces, el hermano va a Cofopri y corrobora, confirma que Cofopri le ha emitido una resolución administrativa declarando la propietaria. Surge la pregunta, ¿cómo cuestiono ese acto administrativo? Contencioso administrativo de cajón. Esa es la vía, ese es el mecanismo procesal previsto por la Constitución para cuestionar resoluciones. Segundo, doctor, debe de agotar la vía administrativa, esto es, debe de interponer el recurso de reconsideración, el recurso de apelación. La respuesta es no, porque este hermano no era parte del procedimiento administrativo, era un tercero, no estaba obligado, ¿ya? Entonces, aclarado esto, ¿cómo se cuestiona? Acción contenciosa administrativa. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió fue lo siguiente. Se advierte que el verdadero propietario, por decirlo así, ¿ya? El verdadero propietario, por decirlo así, se entera de este hecho al año que Cofopri otorga el título y está inscrito en registros públicos. Se entera al año. Eh, entonces, cuando se plantea el abogado del hermano la necesidad de cuestionarlo mediante el contencioso, se encuentra ante un inconveniente, porque el plazo para cuestionar en sede judicial es de 3 meses. Entonces el abogado llega a la conclusión y dice, ¿sabes qué? Te has enterado al año. Si yo planteo la nulidad de acto administrativo, hay la posibilidad de que declaren improcedente la demanda porque ya venció el plazo para que demandes. Entonces se le ocurre y dice, ya tengo el mecanismo adecuado. El mecanismo adecuado es la nulidad de acto jurídico porque ahí sí son 10 años. Entonces vamos a forzar el hecho que este es acto administrativo, pero lo vamos a forzar, le vamos a decir, ¿sabes qué? También es acto jurídico, para que encaje y pueda ser sometido a cuestionamiento en el proceso civil de nulidad de acto jurídico. ¿Ya? Eso motivó un pleno nacional, no me acuerdo que hace 2 años, 3 años, y donde ¿qué se concluyó? Y se dijo, ante la necesidad de garantizar el derecho fundamental de acceso a la justicia, es admisible revisar en sede de proceso de nulidad de acto jurídico los actos administrativos que generen o que declaren la existencia de un título de propiedad. ¿Cuál fue el argumento? El argumento fue acceso a la justicia. ¿Ya? Mi posición, no había necesidad de hacer tal distorsión. ¿Por qué? Por una sencilla razón. En primer lugar, ¿se le puede exigir el agotamiento de la vía administrativa? La respuesta es no, porque él no ha participado, el hermano no ha participado en el procedimiento que generó
La emisión del acto administrativo, quien sí intervino fue COFOPRI y la hermana. Entonces él es un tercero. Y por ende, él desconocía la emisión de ese acto administrativo, no ha participado. Segundo, entonces nos encontramos ante el problema del plazo. Doctor, el plazo es de 3 meses, ya pasó un año. Bueno, ahí hay un tema que me parece fundamental. Y es que el legislador, uno, no ha dicho que la acción contenciosa administrativa prescriba en determinado plazo de encontrarse inscrito el acto administrativo en registros públicos. No lo dice. ¿Ya? ¿Y por qué es importante advertir este dato? Porque en la medida que no lo diga, no podemos tomar como punto de referencia la información de registros públicos. Ustedes me pudieran decir, doctor, pero la ley dice que se presume, el Código Civil dice que se presume conocida por toda la información. Sí, pero acá hay que hacer la distinción. Reitero, el legislador no ha dicho que el plazo para prescribir se computa a partir del momento de la inscripción del acto administrativo. No lo dice. Cosa que sí lo hace en otras figuras, como en el retracto. En el retracto sí te dice, si es que la compra-venta sobre la cual quieres ejercer el derecho a retracto está inscrita, el plazo prescribe al año. Pero como para cuestionar un acto administrativo no hay un plazo computado a partir del momento de la inscripción, no podemos tomar como punto de referencia la inscripción. Segundo, la información registral, ¿para qué es? Es para publicitar situaciones jurídicas, ¿ya? Y generar que las personas tengan un mecanismo de publicidad al momento de realizar actos jurídicos, ¿ya? Esto es al momento de poner en funcionamiento el tráfico patrimonial de bienes, no para otra cosa. El registro público no ha sido creado como un mecanismo para temas de publicidad de índole procesal. No, ha sido para temas sustantivos. Si yo, ante la cantidad de vivienda, no sé si es que el poseedor es el verdadero propietario y ponerme a investigar va a tener un costo, pues la solución es crear un mecanismo de publicidad porque ya la posesión ha resultado insuficiente. ¿Ya? Entonces, la he creado para que aquel que vaya a realizar un acto jurídico de disposición o, por ejemplo, de afectación, como una hipoteca, pues tenga un mecanismo de publicidad que produzca efectos jurídicos para esos actos, no para temas procesales. Dicho esto, pues si la publicidad registral no tiene una implicancia directa por voluntad del legislador para tema de cómputo del plazo, no lo podemos tomar en cuenta. ¿Ya? No lo podemos tomar en cuenta, porque el propio legislador no ha dicho que que la publicidad registral sea un punto de referencia para el inicio del cómputo del plazo de la acción contenciosa administrativa. No lo es. ¿Ya? Entonces, dicho esto, yo soy un tercero, no he intervenido en el proceso administrativo y yo me he enterado, ¿ya? Yo me he enterado, eh, no por haber accedido a registros públicos, sino me he enterado de otra manera. Con lo cual, el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción contenciosa administrativa, que es de 3 meses, pues será a partir del momento que el tercero haya tomado conocimiento. El tercero, en cuyo caso, la carga de la prueba para acreditar que ese tercero, el hermano, tomó conocimiento de la emisión del acto administrativo antes de los 3 meses, esa carga le corresponde a la parte demandada. La parte demandante debe de alegar, yo soy tercero. Si bien está inscrito, la publicidad registral sirve para temas sustantivos, no para temas procesales. No hay norma alguna que lo diga.
¿ya? En ese sentido, el enfoque es, oye, no hay necesidad de desnaturalizar lo que es un acto administrativo, convertirlo en un acto civil. No lo es, ¿ya? En ese sentido, no hay necesidad. Una adecuada interpretación del caso lo que termina generando es que en realidad la acción sí ha sido formulada oportunamente, ¿ya? Continuamos. Acá tenemos, por ejemplo, la casación 189-2014 ICA y la 780-2016 Arequipa. Ambas hacen referencia a qué cosa? Que un acto administrativo solo se cuestiona mediante el contencioso administrativo. Ahora iniciamos a las causales de nulidad. En primer lugar, agente capaz. Esa norma fue derogada, ¿ya? Perdón, en el caso del agente capaz, ese es un requisito de validez, ¿ya? Perdón, el agente capaz era un requisito de validez. Fue modificado. Fue modificado y se estableció la plena capacidad de ejercicio. Acá entra un tema interesante, porque con la modificatoria del Código Civil, todas las personas tenemos derecho tenemos la capacidad de goce, es decir, la capacidad para ser titulares de derechos, eh, más que derechos, perdón, ser titulares de situaciones jurídicas, ¿ya? Pero eh, hay el otro ámbito. Hay una capacidad de goce y otra es capacidad de ejercicio. Yo tengo la capacidad para ser titular de situaciones jurídicas, ya lo hemos visto en la primera sesión, pero no es suficiente ello, pues para ejercerlo ante los supuestos de riesgo, amenaza o vulneración efectiva, necesito la capacidad para recurrir al órgano jurisdiccional y eso se llama capacidad de ejercicio. Muy bien. Con la modificatoria del decreto legislativo 384 cambia completamente el panorama y ahora el tema es este. Todas las personas gozamos de capacidad de goce y además de capacidad de ejercicio. Es decir, la regla es que todos podemos ejercer ante el órgano jurisdiccional, exigir la tutela de nuestros derechos. Sin embargo, habrán personas cuya capacidad es completamente nula, capacidad de ejercicio es completamente nula o limitada. Completamente nula, los menores de 16 años. Bien. Personas absolutamente incapaces, no tienen la capacidad, pero no una capacidad de goce, porque sí pueden ser titulares de situaciones jurídicas. Lo que no pueden es capacidad de ejercicio. No hay. Entonces, tenemos los que tienen completa limitación y además tenemos los que tienen una restricción de la capacidad de ejercicio. Uno es ausencia, otro es una capacidad de ejercicio restringida. ¿Quiénes son? Son los mayores de 16 años hasta menores de 18 años. Ahí tenemos una capacidad restringida. ¿Ya? Entonces, se modificó este requisito de validez. Ya no se habla de gente capaz, sino de gozar de plena capacidad de ejercicio. ¿Ya? Salvo las restricciones contempladas. Vamos avanzando. Esto también ya lo hemos analizado, las modalidades. Aquí está. A ver, el proceso de nulidad acto jurídico, ¿cuál es su naturaleza? ¿De condena? Perdón, constitutivo o declarativo. Para contextualizar, el proceso o la sentencia constitutiva es aquella en virtud de la cual su emisión de la sentencia termina constituyendo una situación jurídica que no existía antes. En cambio, las sentencias declarativas lo que hacen es declaran la existencia de una situación jurídica preexistente. ¿Ya? ¿Cuál es el proceso del acto jurídico? Es una sentencia
de naturaleza declarativa, porque ya existía la nulidad, pero había la necesidad de declararla. Segundo, el iura nobis curia, artículo séptimo, hay una mala aplicación, indudablemente, porque el iura nobis curia implica que las partes proporcionan los hechos y el juez aplica el derecho. Ya. El juez aplica el derecho, pero el juez no sustituye a las partes. Hay una confusión. No sustituye a las partes. No hay un rol tuitivo del juez en el proceso civil, precisando que ello no es aplicable en el caso, pues, de las personas que padezcan algún tipo de discapacidad. Otro, la legitimidad para obrar terceros con interés, efectivamente. Ellos también pueden cuestionar la nulidad de acto jurídico. Hoy he tenido una audiencia en la cual quien está pidiendo la nulidad de un acto jurídico termina siendo el hijo del vendedor. Y él dice, yo soy un tercero. Claro que eres un tercero, no has participado en la compra-venta entre tu papá y un tercero. Entonces, eres un tercero, ajeno a ese contrato. Eh, entonces requiere legitimidad para obrar, tercero con interés. Sobre la cosa juzgada, en realidad pues no hay ningún impedimento. Eh, Esto también plantea un tema interesante. Yo demandé en un primer momento la nulidad de acto jurídico por las causales de, de demandé la nulidad del acto jurídico, perdón, en virtud de la causal de falta de manifestación de voluntad. Esa fue mi teoría. Pasa el tiempo, se emiten las sentencias y se termina declarando infundada la demanda. Surge la pregunta, ¿puedo yo demandar nulidad de acto jurídico en virtud de causales distintas a las declaradas, eh, inaplicable al caso? Pues la respuesta indudablemente es que sí, porque el primer proceso fue nulidad de acto jurídico por la causal de falta de manifestación. Ahora voy a demandar nulidad de acto jurídico, pero no por falta de manifestación de voluntad, sino por fin ilícito. Entonces, son dos causales completamente distintas. Dos causales completamente distintas. Otro, sobre la nulidad manifiesta, ya lo hemos conversado en su momento, y hablar de en realidad de nulidad manifiesta, pues es hablar a la existencia de un título, eh, a la existencia de un título, pero que su contenido, ya, su contenido, de manera evidente refleja que estamos ante un acto jurídico nulo. ¿Ya? Eh, a eso se referencia la nulidad manifiesta. Ingresemos ahora ya de manera detallada a las causales de nulidad. En primer lugar, cuando falta la manifestación de voluntad de la gente. Dos precisiones acá. Eh, en primer lugar, ¿cuándo hay propiamente o cuándo se configura esta causal? Por favor, corrijan esta práctica que es muy recurrente. Hablar de falta de manifestación de voluntad es que en el contrato se sostenga que yo estoy participando, ¿ya? He sido plenamente identificado como una de las partes, ya sea vendedora o compradora, pero el hecho concreto es que yo no intervení. Dice vendedor Johan Kesnay, pero oye, yo nunca he declarado nada en ese contrato. Oye, pero acá tenemos tu firma. Muy bien, yo estoy declarando que la voluntad contenida en la firma no corresponde con mi voluntad. Miren, entre la declaración y mi voluntad, yo sostengo que hay ese desfase. Entonces, en ese supuesto, eh, uno lo que podrá hacer eh, es probar ante el juez que lo que está declarado no corresponde con la realidad. ¿Ya? En ese sentido, si yo, por ejemplo, yo tengo mi casa, ¿ya? Yo tengo mi casa en Huacho. Si es que eh,
hay un contrato sobre mi casa entre María y Rómulo. La pregunta es, ¿yo puedo invocar en ese caso la falta de manifestación de voluntad? La respuesta es no, porque ese es un acto jurídico que han celebrado personas distintas a mí. Ese contrato no me es oponible a mí, no surte efectos, claramente lo dice el Código Civil, ¿ya? Entonces, ahí no hay una causal de falta de manifestación de voluntad. Habrá otra cosa, fin ilícito eventualmente, pero no hay una contravención, no hay un desconocimiento, ¿ya? De la voluntad. ¿Por qué? Porque en el contrato no se dice que yo haya declarado algo, así de simple. Segunda causa, cuando sea practicado por persona absolutamente incapaz. Sobre esto, el tema es muy simple. Fue drogado. Fue drogado como consecuencia de la implementación de este decreto legislativo 1384. ¿Ya? Ha habido una modificación respecto a las reglas en materia de capacidad. Eh, Ahora la regla es, hay una capacidad de goce, ya siempre, el maestro, desde el maestro Fernández Cesareo ya se decía, todos tenemos capacidad de goce. ¿Por qué? Porque tanto ser humano vivo tenemos la factibilidad de ser titulares de situaciones jurídicas, ¿ya? Pero para ejercer, ahí hablamos de otra cosa y ahí va a depender que tengas plena capacidad de ejercicio, tengas alguna restricción o simplemente no tengas ningún tipo de capacidad para declarar algo, ¿ya? Ese es otro supuesto. Acá entramos en la pregunta, ¿quiénes son los absolutamente incapaces? Los menores de 16 años. Ese es el único caso de absolutamente incapaz. La pregunta es, doctor, pero antes estaban los ciegos sordos, los sordomudos. Sí, la respuesta es que en un contexto, ¿ya? En un contexto donde tenemos que adecuar nuestra legislación hacia la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues simplemente prima esta última, ¿ya? Así que, por ejemplo, en el artículo 43 pueden ver cómo consecuencia de esta Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es que de las tres causales que había, se han eliminado y solamente se han quedado en una. Otra causal, cuando su objeto es física o jurídicamente imposible. Ya hemos hablado de la posibilidad física jurídica, pero detallemos, ¿cuándo estamos ante un supuesto de imposibilidad física? Cuando el acto jurídico tiene por objeto cosas no existentes en la naturaleza o actividades materialmente irrealizables. Ahí hay una imposibilidad física. Obviamente que el criterio para establecer si estamos ante un supuesto de imposibilidad física, en realidad está supeditado al avance al avance de la humanidad. Porque, por ejemplo, si hace 20 años yo acordaba y decía, acordamos celebrar un contrato de compra-venta respecto de naves que van a salir al extranjero, hace 20 años yo diría, "Oye, eso es ciencia ficción". Pero ahora ya vemos que incluso se hacen tours o se programan viajes de turismo espacial. En cuyo caso, si yo redacto un contrato en ese sentido, pues lo que va a generar finalmente es que estemos ante un supuesto de invalidez. Entonces tenemos la imposibilidad física, después tenemos la imposibilidad jurídica. Es cuando yo estoy limitado por el marco jurídico. Por ejemplo, yo me irrogo la condición de propietario de la plaza de armas y un día me siento en la plaza de armas y digo, bueno, yo me considero propietario y voy a proceder a lotizar cada uno de estos espacios. ¿Quiénes quieren? Lo que sucede es que este acto jurídico choca frontalmente, con el hecho que
eh, es una imposibilidad jurídica, porque por mandato de ley está proscrita la enajenación de bienes del Estado, siempre y cuando no hayan respetado los procedimientos establecidos en leyes especiales. ¿Ya? Otro, imposibilidad de ser originaria. Ah, la imposibilidad puede ser originaria, objetiva y absoluta. El octavo pleno, por ejemplo, ha señalado que este sería un caso de objeto jurídicamente imposible, pues el artículo 315 señala que solo ambos cónyuges pueden hacerlo, pero ¿acaso no es válido el contrato sobre bienes ajenos y parcialmente ajenos? Acá este último numeral hace referencia al octavo pleno, al obiter dictum del cuarto pleno. El artículo 1409, ¿ya? Ahí concretamente, o sea, a la pregunta, ¿hay un vicio de nulidad de objeto jurídicamente imposible por venderse un bien del Estado? La respuesta es depende, ¿ya? Depende, va a depender. Porque una cosa es un bien público, un bien del Estado de dominio público, una carretera, un parque, y otra cosa es eh, bienes del Estado de dominio privado, es decir, susceptibles de celebrar actos jurídicos. Son distintos. Eh, un tema interesante, por ejemplo, me permite desarrollar bien acá un criterio particular. Hay un pleno jurisdiccional nacional que a la pregunta de ¿qué sucede si el, hay un régimen de copropiedad, hay más de un copropietario? ¿Qué sucede si es que cuatro copropietarios de un bien, uno de ellos, ¿ya? Uno de ellos acuerda alquilar o arrendar un inmueble que les pertenece a todos? ¿Ya? Ahí surge la cuestión, ¿cómo se sanciona ese acto jurídico? Este Pleno Jurisdiccional Nacional de 1998, si mal no me acuerdo, 95, ellos dicen, mira, si es que estamos hablando de un arrendamiento, estamos hablando de un arrendamiento, para celebrar ese acto se exige que los cuatro intervengan. Caso contrario, caso contrario, caso contrario, lo que va a generar finalmente es que como no es representante del resto de copropietarios, cualquier tipo de acto realizado sin la intervención es nulo. Miren, un bien que le pertenece a cuatro, solo uno de ellos es el que arrienda, el Pleno Jurisdiccional Nacional dice, ¿sabes qué? Como no han intervenido todos, es nulo. Y ahí entra la pregunta, ¿es nulo? ¿Mm? Es nulo. Mi posición es que no es nulo, es un tema ineficaz. Es un tema ineficaz. ¿Por qué es un tema de ineficacia? ¿Ya? Porque el propio código en el artículo, acá permítanme un segundo, y eso lo encontramos en el artículo, en el propio artículo 1978, ¿ya? No, u otro. Aquí está. Artículo 971. Decisiones sobre el bien común. ¿Ya? Las decisiones sobre el bien común se adoptarán por lo siguiente. Unanimidad para disponer, grabar o arrendar el bien, darlo en comodato o introducir modificaciones en él. ¿Ya? Por mayoría absoluta para los actos de administración ordinaria. Los votos se computan por el valor de las cuotas. ¿Ya?
Está por acá. Ya. La posición es que finalmente estamos ante un acto de ineficacia porque de esta manera se permite no tanto sancionar el acto jurídico, sino más bien admitir la posibilidad que de resultar beneficioso este acto jurídico a favor del resto de copropietarios, pues ellos simplemente incorporen a su patrimonio los efectos de ese acto jurídico al expresar pues que están conformes con el acto realizado de manera inconsulta por uno de los copropietarios. ¿Ya? Otro, la finalidad ilícita. Sobre esto hay que tenerlo claro. Cuando hablamos de fin ilícito es hablar de causa ilícita, precisando que no debemos de confundir los motivos que tengamos para celebrar un acto jurídico con el fin o la causa. ¿Por qué? Porque el fin o la causa es aquel que ya está predeterminado por el legislador según el tipo de acto jurídico, ¿ya? En ese sentido, si yo quiero imprimirle otro tipo de funciones, indudablemente que ya no estoy hablando de un fin lícito, sino más bien claramente de un fin ilícito, ¿ya? Por ejemplo, algo que es recurrente, cuando, por ejemplo, yo, eh, perdón, hay dos personas que son herederos de un causante, pero al momento de querer hacer la demanda, ¿ya? Al momento de querer hacer la demanda, eh, yo le pido a otra persona, al otro heredero, y le digo, ¿sabes qué? Alcánzame tu partida porque tenemos que acreditar el entroncamiento con el finado, con el causante, que puede ser nuestro padre, nuestra madre. Entonces, cuando nos trae el otro heredero, cojo la partida de nacimiento y advierto que hay un error en una letra del apellido del causante. Es decir, el causante se llama Pedro Enríquez, con Z, y cuando yo veo, dice Pedro Enríquez con S, reconoce al otro heredero, lo reconoce como hijo. Entonces, con ese defecto, cuando yo lo llevo, sea en sede notarial o sede judicial, para declarar la sucesión intestada, el juez o el notario advierte y dice, mira, tu partida está ok, pero la de tu hermano tiene este defecto, este error. Y este error yo lo puedo corregir mediante un procedimiento de rectificación de partidas. ¿Ya? Entonces, pero le dice, no puedo declarar a los dos herederos. Entonces, el que tiene todos sus papeles ok, él se hace declarar heredero y le dice, hermano, no te preocupes, yo te espero, rectifica tu partida y luego tú demandas ser declarado también heredero. Pero ¿qué es lo que suele suceder? Lo que suele suceder es que aprovechándose que este hermano que tiene todos los papeles en regla aparece como único propietario, él es aquel que dispone del bien. Lo vende o lo arrienda. Pongamos el arrendamiento, ya, lo arrienda. ¿Por qué? Porque aprovecha pues que aparece como único propietario. Entonces, el otro copropietario se entera, eh, perdón, entonces yo aprovechando que soy titular registral, ¿qué es lo que hago? Lo que yo hago es digo, bueno, sé que esto
yo soy solamente titular del 50%, el resto es mi hermano, pero como mi hermano todavía le falta, yo sigo apareciendo con el 100%. Pero ¿saben qué? No le quiero dejar nada a mi hermano. No, no quiero que mi hermano disfrute de nada. Así que voy a disponer, aprovechando la titularidad registral, voy a disponer, vender todo. Entonces, en ese caso, dos escenarios. El que llega a comprar sabía de la existencia del otro hermano o no sabía. Si no sabía, si es que pese a haber actuado de manera diligente, llega a la conclusión que llega a la conclusión que estamos ante eh, de que estamos ante el hecho que yo efectivamente como comprador desconocía de la existencia del otro hermano, pues me veo protegido. Me veo protegido. ¿Por qué? Porque el fin ilícito de un acto jurídico no es solamente de una de las partes, es de dos. ¿Ya? Es de dos. Entonces, ¿el vendedor, el hermano, sabía que existía el otro heredero? Sí, sabía. Entonces, él tiene conocimiento. Él tiene una finalidad ilícita. Pero para que se configure la finalidad ilícita, se exige que el comprador también sepa de la existencia del otro copropietario. Y esa es la pregunta. ¿Sabía? Queda claro, estimados, que ustedes lo que harían es alegar que sí conoce, ¿verdad? O sea, como la jurisprudencia dice, el fin ilícito es que las partes intervinientes en un acto jurídico procuran una finalidad ilícita, repudiada por el ordenamiento jurídico. Entonces usted dice, señor juez, en este acto jurídico se ha cometido un fin ilícito. ¿Por qué? Porque se ha despojado de la propiedad del 50% restante del otro hermano, que debido a problemas en su partida no ha logrado rectificar. ¿Ya? Eso es lo que obviamente ustedes alegarían. El tema es probanza, porque o puede ser que no sabía, o puede ser que efectivamente sabía de la existencia del otro coheredero. Para que se configure la nulidad, se exige que tanto vendedor como comprador hayan sabido de la existencia del otro copropietario. ¿Ya? Y acá les paso la pauta. Yo tengo que alegar, cuando invoco la causal de fin ilícito, de que los dos sabían. Primer punto. Si yo alego eso, ¿cuál es el acto siguiente? Tengo que probarlo. Señor juez, pruebo yo de que ellos sabían que yo existía, que yo era propietario también del 50%. En mis sentencias, por ejemplo, yo hago esta explicación y digo, a ver, ¿sabía el vendedor? Sí, sabía. ¿Por qué? Porque es hermano, pues, del otro. Obviamente. Oye, no, yo no sabía que tenía otro hermano. ¿Ya? Difícilmente lo alegan. Difícilmente alegan que no sabía que existía otro copropietario. Difícilmente. Entonces, en cuanto al conocimiento del vendedor, sí, está demostrado que conocía que había otro propietario. En cuanto al conocimiento del comprador, ahí les comparto algunos criterios jurisdiccionales. Primero, primero, ¿cómo tendría que probar el demandante que el otro sabía? Señor juez, punto uno. Ah, ¿por qué? ¿Por qué tú lo tienes que probar? Porque indudablemente, si es que el derecho del comprador está inscrito, él va a invocar a su favor esa inscripción registral. Entonces, ustedes tienen que demostrar que los efectos de la inscripción registral no surten, valga la redundancia, efectos. ¿Cómo? Probando la mala fe de la inscripción registral. No hay fin ilícito, o perdón, hay fin ilícito porque el comprador también sabía. Le voy a dar unos datos.
Quien estaba en posesión al momento y sigue en posesión al momento de haber celebrado la venta era el otro copropietario. Ya el Tribunal Constitucional ha señalado que tiene que haber una actuación diligente del adquirente. Oye, si yo voy a comprar algo, no solo te limites a ver el registro público, también ve quién está en posesión, ¿ya? Entonces, el demandante tiene que probar que el comprador también ha sabido de la existencia de él, ¿ya? Ese es un tema relevante. Si es que no se prueba que los dos sabían, simplemente no podrá aplicarse la lógica o la configuración de un fin ilícito. Ya eso la Corte Suprema, de manera uniforme, ha establecido que fin ilícito, los dos tienen que conocer para poder inferir de que se han puesto de acuerdo para perjudicar a otro, en este caso a otro copropietario. Otro tema, no hay que confundir motivos personales con causa o fin ilícito. Son temas completamente distintos. Hay una pregunta que es interesante, por ejemplo, que se plantea, dice, ¿contrato sobre bien ajeno es nulo por constituir estelionato? Acá hay una explicación sobre la base de un criterio de temporalidad. ¿A qué me refiero? ¿Ya? ¿A qué me refiero? Al hecho siguiente. La figura del estelionato se produce luego del Código Civil del 84. Entonces, el Código Civil del 84, 84-91, ahí claramente ustedes pueden ver pues una diferencia de, de 7 años. Eh, lo que ustedes claramente pueden ver que ahí el legislador en el 84 no sanciona, no reprocha los actos jurídicos que versen sobre bienes ajenos. No. Lo que sí se reprocha es cuando este acto jurídico tiene por finalidad despojar al otro copropietario. Eso está sancionado. Pero de por sí, sobre bienes ajenos, que no tengan ese propósito ilícito, va a ser un acto jurídico válido. Diferéncienlo, por favor. Cuando yo demando fin ilícito es cuando digo, los que han intervenido en ese acto jurídico, los dos se han puesto de acuerdo para perjudicarme. Y no solamente tengo que alegarlo, tengo que probarlo. Cuando no está probado eso, hay otras opciones. Y ahí tenemos el tema de la venta de bien ajeno, el de la promesa a cargo de tercero. ¿Ya? Eh, en ese sentido surge la pregunta, ¿y qué hacemos ahora con el tema del estelonato? ¿Ya? ¿Qué hacemos con la figura del estelonato? Bueno, la respuesta es simple, hay que ubicarla en el contexto. El Código Civil dice, es válido, siempre y cuando hayas sabido que el bien era ajeno y prometiste, pongamos un ejemplo, con el doctor Henry. Eh, el doctor Henry dice, mire, doctor, yo sé que usted vive en Chiclayo y yo he ido a Chiclayo y he visto una casa hermosa. Yo le pregunto al doctor Henry, ¿dónde ha visto la casa? En una urbanización que se llama Los Parques. Ah, sí, sí la conozco, doctor Henry. Mire, doctor, justo la casa que me gusta queda al lado del ex hotel de turistas. Y yo le digo, doctor Henry, yo conozco al propietario. Es mi amigo de la universidad. Entonces, los dos sabemos que el bien es ajeno, pero yo me obligo y yo le digo, doctor Henry, mire, vamos celebrando un contrato para que también yo beneficiarme de la gestión que le voy a proponer. Yo me comprometo, doctor Henry, a lograr que el propietario del bien que ya hemos identificado le venda a usted ese inmueble. Yo me comprometo a eso. ¿Ya? Y por ende, si es que yo no cumplo, el contrato se resuelve. La pregunta, ¿estamos ante un contrato sobre bien ajeno? La respuesta es sí. Estamos ante un contrato sobre bien ajeno. Tanto el doctor Henry como yo
reconocemos que el contrato versa sobre la transferencia de propiedad de un bien ajeno. Eso no es estelionato. Segundo, yo vendedor, eh, perdón, en el mismo escenario el doctor Henry me dice, doctor, ¿usted vive en Chiclayo? Sí. Mire, doctor, le comento que yo he visto una casa muy bonita en Chiclayo, que me gustaría comprarla. Doctor, ¿dónde queda? Le pregunto yo. Mire, queda en la urbanización Los Parques, en la esquina tal. Y yo le digo al doctor Henry, yo soy el propietario. Yo soy el propietario. Entonces, yo sé que es ajeno, pero yo le digo a él, es mío, siendo ajeno. El doctor Henry desconoce, cree en mi versión, por la amistad que existe. Ando poco tallón. Poco tallón. A ver, ¿ya? El doctor Henry cree en mi relato y celebramos la compraventa. Entonces, en este caso, el acto jurídico también versa sobre un bien ajeno. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el vendedor sabe que es ajeno, pero el comprador no. Entonces, celebramos el contrato, me paga el doctor Henry, le damos su escritura pública y el doctor Henry dice, bueno, ahora quiero obtener más protección. Se va a registros públicos y cuando quiere inscribir, el registrador le dice, ¿sabes qué? Ese bien no le pertenece al doctor Johan, le pertenece a X. Enterado el doctor Henry, ¿qué hace? Pues me dice, ¿sabes qué, doctor? Acá usted se ha aprovechado de mi confianza, así que dejemos sin efecto el contrato. Como es el evento del conocimiento, se ha producido en data posterior a la celebración, estamos estrictamente a un tema de resolución de contrato, aunque el código lo denomina rescisión, ¿verdad? Muy bien. Pregunta, ¿es o no un contrato sobre bien ajeno? La respuesta es sí. Yo he vendido un bien ajeno, un bien que le correspondía a X. ¿Cuál es la diferencia? Que el comprador no sabía. Por consiguiente, ahí a mi criterio tampoco hay estelionato. No hay dolo por parte del comprador. No hay. Y además hay una solución. Y la solución es, se deja sin efecto el contrato. Yo que he comprado y que me doy cuenta que no voy a adquirir la propiedad de ese inmueble, pues invoco la resolución del contrato y se deja sin efecto el contrato. Miren, ya van dos actos jurídicos válidos sobre bien ajeno. Tercer escenario de un contrato sobre bien ajeno. El doctor Henry y yo. Un día estoy, me encuentro conjuntamente con el doctor Henry en Chiclayo, nos encontramos y alguien le ha avisado, alguien me ha avisado a mí y me han dicho, oye, te comento que hay un inmueble en la urbanización Los Parques que está deshabitado. Nadie viene a cuidarlo, nada, está ahí abandonado. Entonces, mi persona con el doctor Henry nos vamos a tomar un café y empezamos a tramar cómo despojamos al propietario X de esa casa de la urbanización Los Parques. Entonces, yo le revelo mi plan al doctor Henry y el doctor Henry también dice, oye, sí, vamos haciendo un buen negocio. Nadie va a reclamar. Perfecto, vamos a hacer como que tú me vas a vender y yo voy a comprar, pero los dos sabemos que el bien es ajeno. Y en virtud a esto, vamos a realizar actos para tomar la posesión del bien. En ese caso, este acto jurídico
también versa sobre un bien ajeno, ¿verdad? ¿Cuál es la sanción? Ya no es la resolución, ya no es la resolución. Acá la sanción es el fin ilícito. ¿Por qué? Porque los dos nos hemos puesto de acuerdo para realizar un acto que es reprochable. Pregunta, y yo acá le reconozco que he cometido un error en su momento. ¿Por qué hay un fin ilícito? Cuando se habla de fin ilícito es porque esa finalidad que quieren las dos partes es reprochada por el ordenamiento jurídico. ¿Cuál es el valor que termina siendo vulnerado? Que no es admisible esa afectación. Indudablemente es respetar el derecho de propiedad del otro. Ese es el valor que se vulnera con este acto que genera el fin ilícito, porque quiero despojar a un legítimo propietario mediante este acto irregular. Ese es el valor jurídico que es vulnerado, el despojo del derecho de propiedad de una persona. ¿Cuál es mi error? En algún momento que lo he cometido en alguna sentencia. Cuando yo decía, hay fin ilícito, se está despojando a alguien de su propiedad, pero agregaba yo y decía que el reproche por el cual es considerado el acto jurídico como con un fin ilícito era porque se configuraba el delito de estelionato. ¿Por qué es un error? Porque, reitero, se convierte en fin ilícito porque estamos despojando de la propiedad. Exista o no exista el delito de estelionato, igualmente este acto jurídico, el último que les he puesto de ejemplo, en el cual el doctor Henry y yo concertamos despojar de la propiedad a alguien, ya constituye un fin ilícito. Es un error de la argumentación hacer referencia a que hay fin ilícito por el simple hecho de que hay un delito que castiga con una pena vender bienes ajenos, ¿ya? Ese es un error argumentativo. El argumento central para decir que hay fin ilícito es ¿por qué? Porque las dos personas se han puesto de acuerdo para perjudicar a un legítimo propietario, despojándolo de su propiedad mediante instrumentos no permitidos por el ordenamiento jurídico. ¿Cuál es un mecanismo donde yo sí puedo válidamente despojar a alguien de la propiedad? La prescripción adquisitiva. Porque ahí lo que hay es una sanción por la inacción de la persona, del propietario. Oye, no estás cumpliendo su fin social, no lo estás usando. La sanción es que si hay alguien que lo está usando y actúa como propietario, explotándolo, utilizándolo, ocupándolo, lo que va a acarrear es que él te va a ganar y te va a quitar válidamente la propiedad. ¿Ya? Entonces, aclarado. Yo les comento que conmigo también en su momento, yo me acuerdo que reflexionaba, le digo, bien ajeno, pero esto conforme vamos profundizando en el estudio, lo vamos viendo más claro. Espero que estos tres ejemplos que les he puesto permite ilustrar cómo los actos jurídicos pueden versar sobre bienes ajenos y son actos jurídicos válidos. ¿Cuándo no es válido? Cuando procura un fin ilícito. ¿Ya? Continuamos. Ahí está el tema del Código Penal. La carga de constatar físicamente el bien, bueno, ya eso ya lo hemos visto que es un elemento para eh, sobre el octavo pleno casatorio, por ejemplo, ahí había también en su momento, se decía, cuando un cónyuge dispone, vende un bien que le pertenece a la sociedad conyugal sin intervención del otro cónyuge, sin contar con poder especial para disponer del bien, se decía hay un fin ilícito. ¿Cuál era el problema? El problema era
que el fin ilícito no solamente se configura con el conocimiento de la ajenidad del bien por parte del cónyuge que está celebrando el acto jurídico, sino sobre todo por el comprador, en cuyo caso nos encontramos en los mismos tres posibles escenarios de venta bien ajeno. Más bien lo que hace el octavo pleno, y lo comentamos el día martes, es tomar una postura y decir, esto es un acto jurídico nulo, pero genera una causal que no está prevista, y lo que dice es por vulnerar una norma imperativa del orden público, cuando ya hemos aclarado que el orden público es el género y la norma imperativa es la especie, es decir, el orden público puede estar constituido por normas imperativas, ¿ya? En el caso de simulación absoluta, también es un supuesto en el cual hay una divergencia entre lo querido y lo declarado, ¿ya? Aquí las partes celebran un acto jurídico sin querer realmente sus efectos. Me hicieron una pregunta en una entrevista y fue la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre un acto jurídico, entre la simulación absoluta y la simulación relativa? Y yo le respondí lo mismo que les voy a decir ahora. En la simulación absoluta solo hay un acto jurídico, el simulado, ¿ya? Solo hay un acto jurídico, el simulado. Detrás de él no hay nada. Detrás de él no hay nada. Este acto simulado proyecta una realidad que no corresponde a la realidad. Es una mera proyección para engañar a terceros. Pero detrás de él no hay nada. En cambio, en la simulación relativa hay dos actos. El simulado, el que ha sido proyectado para engañar, pero detrás de él hay otro acto, el oculto. Ese oculto, si es que además cumple los requisitos de validez, ese es el que surte plenos efectos. El que es válido y surte plenos efectos. Pongamos un ejemplo. Viene una persona, nuevamente tomo como punto de referencia al doctor Henry. El doctor Henry, por la amistad que existe, me dice, doctor Johan, mire, quiero yo emprender un negocio, pero necesito capital. Entonces, yo solo necesito, mire, yo tengo movimiento financiero, pero no tengo patrimonio con el cual ofrecer en garantía para que me den una línea de crédito. Si yo apareciera como propietario de un bien, me van a otorgar un préstamo. Entonces, le quiero pedir un favor. Simulemos que usted me vende su casa. Yo voy a aparecer como propietario de su casa. Con eso me van a dar el préstamo. Pero en realidad yo no quiero que me transfiera la propiedad, solo quiero engañar, proyectar una realidad que no es a las entidades del sistema financiero y bancario, para que vean que yo tengo un patrimonio. ¿Le parece? Entonces, suele suceder que se celebre ese acto y te dice, perfecto, doctor Henry, vamos a simular que le vendo mi casa, pero yo sigo siendo el propietario, ojo, yo voy a seguir en la posesión y vamos a hacer un contradocumento en el cual quede aclarado esto. ¿Está bien? ¿Está bien, doctor Johan? Entonces, celebro ese acto jurídico de compra-venta, el doctor Henry se presenta como el propietario de mi casa, pero ese es un acto de fachada, es un acto aparente, es un acto simulado. En realidad no hay nada detrás de ese acto. Yo siempre mantengo la propiedad, pero ante terceros el doctor Henry es el propietario. Ese es el acto jurídico que padece de simulación absoluta. En cambio, en la simulación relativa pasa cosa de manera distinta. ¿Ya? Con el doctor Henry igualmente, somos muy buenos amigos y me va muy bien. Tengo 5 propiedades. El doctor Henry ha sido mi mano derecha. Entonces yo le digo, mira, mi estimado Henry, quiero corresponder con la lealtad que has actuado conmigo. Así que lo que yo quiero hacer, mira, tengo 5 propiedades y tengo una casita de campo. eh, y esa te la quiero obsequiar. Pero ¿sabes qué? Te la quiero obsequiar, pero ¿sabes qué?
como yo tengo hijos, si te dono, hay el riesgo que de producirse la sucesión o producirse la muerte, lo que va a pasar es que los hijos pueden pedir que eso ingrese a la masa hereditaria. Entonces, vamos a simular una compra-venta, ¿ya? Entonces, acepto, obviamente, el doctor Henry dice, oye, ¿quién te va a regalar una casa? Acepto todas las condiciones. Entonces, simulamos que te estoy vendiendo, pero en realidad te estoy donando. ¿Qué es lo que se presenta ante todos? Que el doctor Henry ha comprado algo. Pero en realidad el doctor Henry no compró, le doné algo. Hay dos actos jurídicos. Uno que se presenta ante terceros y otro el oculto. ¿Cuál es el que va a surtir efectos? El oculto. De declararse la nulidad del acto jurídico, se declara la nulidad del acto simulado, la compra-venta, y emerge, se presenta el acto oculto. Ese es el que va a surtir efectos. ¿Ya? Es el que va a surtir efectos. Ahora, ustedes podrían decir, doctor, pero ¿cuál es la utilidad práctica? Juguemos un poquito más con la imaginación. Imaginemos que una persona, y les quiero contar, no le voy a dar nombres, obviamente, para no incurrir en infidencia, un caso. Una persona tenía su familia, su esposa, sus hijos, debidamente constituidos, pero a la vez tenía una relación extramatrimonial. Y debido a los momentos felices que habría pasado, esta persona decide eh, donarle una propiedad. Pero para evitar que los hijos y la esposa, si es que le pasaba algo a esta persona, eh, f- fueran contra ese bien donado, simuló la venta. ¿Ya? Entonces, simuló la venta, pero en realidad le había donado a la mujer una casa. Muere esta persona y se entera la esposa y los hijos que él en vida había hecho este acto jurídico. Entonces, ¿qué hacen? Piden la declaración de nulidad por simulación relativa. Atacan la venta. ¿Por qué querían atacar la venta? ¿Cuál era el propósito de atacar la venta? Muy simple. Si me traigo abajo la venta, ¿qué hay? La donación. ¿Y qué pasa con la donación? Entran otras reglas a tallar. Una de ellas te dice que si te dice cuánto tú puedes donar. Y te dice, tú puedes donar, si tienes herederos forzosos, como hijos y esposa, solo puedes donar un tercio. Entonces, si la casa vale 300.000 soles, lo único que va a quedar a favor de esta mujer solamente es un tercio, porque eso era lo único que podía donarle el hoy causante. 100. Y el otro 200, ¡prum!, pasa a la masa hereditaria. Pasa a la masa hereditaria. Por eso es que es importante, en este caso, obviamente, pedir la invalidez por simulación relativa de la compra-venta, para que emerja la donación y ahora sí, ¡pum!, aplicarle otras reglas. ¿Ya? Ahí respeto los derechos de autor del doctor jmvillegasvalenzuela@gmail. Si yo tengo ya de acá voy a hacer mi adecuación. De todas maneras, le voy a compartir también estas diapositivas para que, de ser el caso, le envíen un correo y saluden al doctor. Eh, ahí se me está pasando, porque hemos hablado de falta de manifestación de voluntad, objeto físico y jurídicamente imposible, fin ilícito. Hemos estado hablando también sobre la simulación absoluta y, en relación al tema de la nulidad virtuales, la contravención del orden público y las buenas costumbres. El tema de las buenas costumbres es una categoría abierta.
no veo, no me acuerdo haber aplicado en algún momento alguna nulidad por buenas costumbres, sí por orden público. Sí por orden público, como el caso de estos actos de compra-venta o de donación también, dirigidos a despojar al verdadero propietario aprovechándose de una indebida publicidad registrada. Eso sí lo he hecho, ¿ya? Y eso propiamente configura la nulidad virtual. Eso es cuanto tengo que compartirles. No sé si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, estoy presto a absolverlas. Espero que haya sido claro con mi explicación. Gracias. Gracias, Buenas, doctor. buenas noches, doctor. Quisiera hacerle una pregunta. Claro, doctor. ¿Cómo está? Ya, hablando de respecto a la donación, ¿no? ¿Qué pasa en los casos, por ejemplo, ¿no? Eh, hay personas que no tienen hijos, no tienen convivientes, eh, porque deciden ellos no comprometerse, no casarse, no tener hijos. Y resulta de que donan a otra persona, si bien es cierto, no es su familiar, ¿no? Pero existe tal vez un nexo por amistad, ¿no? Un nexo de amistad, de años, de haberse conocido, o porque comparten muchas cosas. Entonces decide donar, ¿no? Ya pongámosle una casa, le dona una casa. Ya pasa todo el proceso notarial de la donación de la casa. Ahora, ¿cuánto tiempo, en este caso, podrían señalar alguna causal de nulidad respecto a esta donación en el caso ya de los No, doctor. hermanos de esta persona o los sobrinos? Buena pregunta. Hay que, hay que diferenciar acá lo siguiente. Eh, Cuando hablamos de donación, la donación está sujeta a límites. Y la propia norma dice, y le agradezco la pregunta porque me va a permitir aclarar algo también para evitar demandas innecesarias. La norma dice que cuando uno va a donar tiene límites. Y los límites es, eh, hace una referencia a los límites para testar, por decir así, ¿ya? Entonces, eh, lo que sucede es que esos límites, perdón, se invoca como causal de nulidad haber desconocido esos límites. Por ejemplo, si hay herederos forzosos, haber dispuesto más de un tercio, o si no hay herederos forzosos, haber dispuesto más del 50%. ¿Cuál es el problema? El problema que es un error invocar ese supuesto porque el momento en el cual uno determina si es que se ha vulnerado o no esos límites es cuando el donante ha muerto, no antes. Es recurrente que los hijos digan, oye, tenemos una casa y mi papá le acaba de vender, le acaba de donar todo a su querida. Y vienen los hijos muy campantes diciendo, se ha vulnerado mi legítima, mi herencia. Un momentito, tú no tienes herencia. No tienes herencia por la simple y sencilla razón que herencia se habla cuando el papá ha muerto, pero el papá está más vivo que todos nosotros. Segundo, yo no tengo, ninguna persona tiene la obligación de dejar herencia. Así, de frío y de simple debe quedar claro. No existe el derecho a dejar herencia. No hay. Yo puedo decidir, ¿sabes qué? Ya le di mi educación a mis hijos, ya nos hemos paseado. ¿Sabe qué? ¿De qué me hace? Creo yo más bien que todo ese patrimonio va a generar conflicto entre mis hijos. Más bien voy a dedicarme a disfrutar hasta el último sol que he llegado a acumular. Nadie puede decirme, ¿sabes qué? No, guárdale algo a tus hijos. No existe la obligación legal de dejar herencia. Lean ustedes el Código Civil de cabo a rabo. No hay eso. Primera precisión entonces, ¿ya? Cuando yo plantee o que quiera plantear la nulidad del acto jurídico porque una persona en vida vendió todo o donó todo,
estando viva la persona, no se puede cuestionar. Es un error, porque lo que van a decir es, ¿cuál es tu punto de referencia para establecer la validez? ¿La vulneración de la herencia? Error, no hay herencia en este momento. ¿Ya? Ahora, segundo escenario, cuando ya murió la persona. Cuando ya muere la persona, ahí entra a tallar el primer caso que les he comentado. Hay herederos forzosos. Pero si es que no hay herederos forzosos, la ley que te dice, tú tienes el derecho, ese porcentaje que podías de libre disposición, que cuando hay herederos forzosos es de 1/3, ahora ya no es de 1/3, ahora es del 50%. Si una persona no tiene esposa, no tiene hijos, puede disponer del 50% a quien quiera. A quien quiera. O ¿sabes qué? Esto del 50% tengo libertad. ¿Sabes qué? Mi mayordomo o mi cuidador o mi mejor amigo ha estado conmigo en las buenas y en las malas, le voy a dejar el 50% de todo mi patrimonio. Es plenamente válido. Lo puedo hacer en testamento o se puede hacer mediante una donación. Y no se toque ese 50%. Ese 50% es válido. Pero si dispongo de todo, ahí sí estoy excediéndome. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en el caso que usted me ha planteado, doctor José, si es que tienes hermanos, si es que tienes padres, si es que tienes primos, ellos sí tienen derecho a la herencia. ¿Pero qué cosa? El 50%. Ahora, si es que una persona en vida no donó o no dejó testamento respecto del 50%, al hermano, a los primos, a los tíos, les corresponderá dividirse el 100%. ¿Ya? Doctor, antes de terminar, ¿qué pasa y que si en este caso no solamente esta persona, la que yo he hecho referencia, logró donar el 100%? Entonces, cuánto tiempo tendría que pasar para que para que puedan accionar en este caso los familiares, ¿no? Los hermanos o sobrinos. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para que puedan Es accionar? imprescriptible, doctor. Es imprescriptible. ¿Por qué? Usted mismo lo dice. Tenemos al hermano, tenemos a los primos, ellos ven una donación ahí que ha realizado del 100% a favor de alguien que no es obviamente heredero, o puede ser también un heredero, también puede ser, por ejemplo, le donó todo al primo. Oye, no podías hacerlo, solamente podía haberte donado el 50%. El otro 50% le corresponde a los demás herederos. Estamos hablando de herencia. Y esa herencia, pues es imprescriptible. Yo la puedo pedir en cualquier momento. En cualquier momento. Eso sí, que sea antes de que el donatario transfiera. Porque si transfiere, ya pues ya no le pertenece a esta persona, le pertenece a un tercero. Y el tercero dirá, bueno, yo no sabía. Me veo protegido por la publicidad registral. Espero haber aclarado su duda, doctor. Sí, doctor, le agradezco. Excelente su cátedra, como siempre. Bendiciones, Gracias. gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor, si no hay más preguntas, entonces estaremos por terminar la sesión de hoy y nos vemos el próximo martes. Perfecto. Espero que tengan... Con cargo a enviarle la diapositiva ya actualizada, desarrollando un poquito más estas ideas muy interesantes. ¿Ya? Le agradezco, Cuídense doctor. mucho. Nos vemos. Gracias por su esfuerzo y un buen fin de semana a cada uno de ustedes.